Odio los lunes de empresa, sobre todo cuando los números de las hojas de cálculo están borrosos después de una noche en vela y el aire acondicionado del departamento de contabilidad está a temperatura de congelador. Me froto los ojos y miro el reloj. Solo son las 9 de la mañana. En el pasillo se oyen pasos familiares, rápidos, agudos, con el inconfundible ruido de los tacones sobre el suelo de mármol de la oficina principal de Holloway Glass. Mamá. Me enderecé inmediatamente y fingí estar totalmente inmersa en mi informe trimestral. La puerta se abrió sin llamar. Iris, ¿has terminado los presupuestos de la nueva línea de jarrones decorativos? El consejo espera esas cifras para el almuerzo. Roxy Holloway nunca perdía el tiempo con los saludos. Iba vestida con su característico traje azul marino, el pelo perfectamente peinado, ni una sola arruga en la cara que delatara que tenía más de 50 años. Ya casi está, asentí mirando la pantalla del ordenador. Necesito otra hora para volver a comprobar los datos del departamento de producción. Algunas cifras no cuadran. Tienes 30 minutos, me interrumpió sin mirar siquiera el monitor. Y arréglate el pelo, que pareces descuidada. La puerta se cerró tan bruscamente como se había abierto. Respiré hondo y me arreglé el pelo, aunque no tenía nada de malo. Era solo que mamá siempre encontraba algo con lo que meterse. Crawfordsville no era la ciudad más bulliciosa del país, pero para mí siempre había sido el centro del universo. Aquí, en una pequeña zona industrial de las afueras, estaba el negocio de la familia Holloway, una fábrica de cristalería artística e industrial. Fundada por mi abuelo Garland Holloway, hacía casi 50 años, había pasado de ser un pequeño taller a un negocio conocido en toda la región. Abrí la carpeta con los cálculos e intenté concentrarme, pero mis pensamientos volvieron a mi abuelo. Habían pasado 3 meses desde su funeral, pero su despacho, en la tercera planta del edificio, seguía intacto. Nadie había tenido nunca el valor de cambiar nada allí dentro. «Recuerda, Iris», decía a menudo el abuelo, sentado en su gastado sillón de cuero, «el cristal no tolera la falsedad. O está claro o está roto». Era una de sus frases favoritas. Siempre pensé que se refería a la fabricación, pero con los años empecé a darme cuenta de que el abuelo hablaba de la vida, de ser honesto con uno mismo y con los demás. Mis dedos se cernían sobre el teclado. Recordaba a mi abuelo llevándome a la tienda cuando tenía unos 8 años, enseñándome a hacer bonitos jarrones y esculturas con masas calientes. Era el único que se tomaba en serio mis ideas infantiles sobre nuevas formas y patrones. Las anotaba en su cuaderno de cuero, a veces incluso las realizaba. «Puedes ver la belleza donde otros solo ven la función», decía mientras veíamos trabajar a los artesanos. «Es un don poco común». Mi teléfono vibró y me sacó de mis recuerdos. Un mensaje de Sora. «Se acabó el turno de noche. ¿Café a las 3?» Sonreí. Sora Treadwell era la única persona de esta ciudad con la que podía ser yo misma. Nos habíamos conocido en el instituto, cuando me defendió frente a un grupo de matones. Desde entonces, había trabajado como camionera, viajando por todo el país, pero siempre volvía a Crawfordsville. «Para asegurarme de que no estás ya asfixiada en esa cripta de cristal», me decía. Rápidamente le contesté, «esperando en el puente viejo, el sitio de siempre». Y volví a las hojas de cálculo. A la hora de comer ya había terminado el informe y se lo había enviado a mi madre. En lugar del habitual «Eitia», solo recibí un escueto «hablamos en la reunión», típico. En el pasillo me topé con mi padre. Merle Holloway era exactamente lo contrario de su mujer. Suave, con una sonrisa bonachona y el pelo perpetuamente despeinado. Dirigía la empresa sobre el papel, pero todo el mundo sabía quién tomaba las verdaderas decisiones. «Iris, cariño», me dio una palmada cariñosa en el hombro. «¿Cómo va el trabajo?» «Bien, papá. Acabo de enviar a mamá el informe sobre la nueva línea». «Genial, genial», asintió distraídamente, pensando en otra cosa. «Por cierto, tu tío Adrian presenta hoy un nuevo concepto de diseño. Dice que va a revolucionar el mercado». Apreté los dientes. Tío Adrian, el hermano pequeño de mi padre, tenía una habilidad asombrosa para hacer pasar por suyas las ideas de los demás, especialmente las mías. «Interesante», fue todo lo que dije. «¿Vas a la reunión?»
preguntó papá cuando me iba. Claro que voy. Formo parte del equipo. Esbozó su habitual sonrisa indiferente y desapareció al doblar la esquina. Parte del equipo. Era irónico. En los 3 años que pasé en la empresa después de la universidad, seguía siendo solo la hija del jefe, a pesar de tener un título en finanzas y una comprensión innata del negocio del vidrio. Nadie me pedía mi opinión, nadie escuchaba mis ideas, excepto mi abuelo. Pero él ya no estaba. A las 2 de la tarde estaba sentado en una sala de conferencias escuchando al tío Adrian presentar con patetismo teatral el concepto de una innovadora línea de luminarias de vidrio con elementos LED integrados. Exactamente la idea que yo había propuesto en la última reunión y que todos habían ignorado amistosamente. Me quedé mirando la presentación, sintiendo que la rabia me hervía por dentro. Sobre todo cuando mi madre asintió con aprobación. Genial, Adrian. Esa es exactamente la dirección que tenemos que tomar. Su voz resumaba una miel que nunca antes había oído dirigida a mí. No pude soportarlo y levanté la mano. Pido disculpas, pero ¿no es el mismo concepto que sugerí hace un mes? Se hizo el silencio en la sala. Tío Adrian sonrió tenso. Dulce sobrina, tu idea se refería a unos simples apliques de luz. Yo hablo de un sistema totalmente integrado con elementos programables. Mi presentación tenía exactamente los elementos programables. Abrí el portátil. Todavía tengo las diapositivas. Iris, me interrumpió bruscamente mi madre. No montes una escena. Todos recordamos tu presentación. Era un concepto rudimentario sin muchos detalles. Adrian lo convirtió en un producto comercialmente viable. Quise protestar, pero capté la mirada de advertencia de mi padre. No discutas. Como siempre. Cerré el portátil y me quedé en silencio el resto de la reunión, deseando estar en algún lugar lejos de este sitio. Después de la reunión, me apresuré a ir al Old Bridge Café, un pequeño y acogedor lugar junto al río donde Sora y yo siempre nos encontrábamos. Ella ya me estaba esperando, con 2 tazas de café sobre la mesa. Cuando me vio la cara, lo supo enseguida. ¿Otra vez en familia? Asentí con la cabeza, me senté en una silla y bebí un buen sorbo de la bebida caliente. Mi tío me robó la idea. Mi madre lo apoyó. Mi padre guardó silencio. Un día cualquiera en el paraíso. Sora sacudió la cabeza. Parecía una elfa traviesa con su pelo rojo y sus pecas, pero sus ojos siempre estaban llenos de la sabiduría de los largos viajes. ¿Por qué sigues trabajando allí? Con tu formación, podrías haber encontrado un puesto en cualquier empresa de Indianápolis. Me encogí de hombros. Es un negocio familiar, Sora. Mi abuelo la construyó desde los cimientos. No puedo irme sin más. Tu abuelo no querría que fueras infeliz. Sabía que tenía razón, pero irme significaba admitir la derrota. Hablando de mi abuelo, me acordé. Tengo que pasar por la oficina de su abogado hoy. Otis Crow llamó ayer. Dijo que había unos papeles que tenía que firmar. Quizá el viejo te dejó su colección de sellos. Sora sonrió. Lo dudo. El abuelo no era coleccionista. Lo dedicaba todo a los negocios. Charlamos un poco más. Sora me contó su último viaje a Minnesota y el extraño compañero de viaje que hablaba de teorías conspirativas durante todo el trayecto. A las 4 me despedí de ella y me dirigí al despacho de Otis Crow. El bufete de abogados Crow & Associates estaba ubicado en un viejo edificio victoriano del centro de la ciudad. A pesar del orgulloso nombre, Otis nunca había tenido socios, solo una secretaria, Dolores, que parecía tan vieja como el propio edificio. Señorita Holloway, siseó al entrar. El señor Crow la está esperando. Otis Crow era un hombre bajo y enjuto, con una nariz afilada y unos ojos astutos como pájaros que hacían juego con su apellido. Me estrechó la mano y me señaló la silla frente a su enorme escritorio. Iris, gracias por venir. ¿Cómo se encuentra? Bien, señor Crow. Otis, por favor. Te conozco desde que estabas en pañales. Asentí con la cabeza. Otis había sido el abogado de la familia Holloway desde tiempos inmemoriales. Fue él quien ayudó a mi abuelo a redactar los papeles del primer taller. Te he convocado para un asunto muy importante. Sacó una carpeta de un cajón del escritorio. Tu abuelo, Garland, dejó ciertas instrucciones que debían cumplirse 3 meses después de su muerte. Fruncí el ceño.
¿No se resolvían todos los asuntos de la herencia inmediatamente después del funeral? El testamento formal, sí. Pero había otro documento. Otis abrió la carpeta y sacó un sobre cerrado. Es una carta de tu abuelo, dirigida a ti personalmente. Y una cosa más. Colocó un segundo documento delante de mí. Un certificado de aspecto legal con sellos y firmas. ¿De qué se trata?, pregunté mirando el papel. Es un certificado de transferencia de acciones de Holloway Glass. Según este documento, Garland Holloway te transfiere el 51% de las acciones de la empresa. Miré fijamente a Otis, seguro de haber oído mal. ¿Qué? ¿Cómo? Creía que las acciones se repartían entre mi padre, mi madre y mi tío Adrian. Eso es lo que piensa todo el mundo, asintió Otis. Oficialmente, se ha repartido el 49% de las acciones. Tu padre posee el 20%, tu madre el 15% y tu tío el 14%. Pero Garland se quedó con la participación mayoritaria y no se lo dijo a nadie, y ahora te lo ha dado a ti. Cogí el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no mi padre? Creo que encontrarás la respuesta en la carta. Otis sonrió suavemente. Te dejaré unos minutos para que puedas leerla en privado. Salió del despacho y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una hoja escrita con la letra familiar de mi abuelo, un poco desigual, pero decidida. Querida Iris, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. No te pongas triste, he tenido una vida larga y feliz, y una de las grandes alegrías de esa vida es verte crecer y convertirte en una mujer inteligente y con talento. Te cedo el control de Holloway Glass, no porque seas mi nieta, sino porque eres la única que entiende de verdad el alma de este negocio. Tú ves en el vidrio lo que yo vi, no solo el material, sino la oportunidad de crear belleza, de cambiar el mundo a mejor. Tu padre es un buen hombre, pero le falta determinación. Tu madre es inteligente y fuerte, pero demasiado obsesionada con los números en lugar de con las personas y el arte. Adrian, bueno, ya conoces a tu tío. Puedes usar ese poder como mejor te parezca. Puedes reclamarlo inmediatamente o puedes esperar el momento adecuado. Confío en tu sabiduría. Solo recuerda una cosa. Vidrios Holloway no es solo un negocio, es un legado. Y ahora está en tus manos. Con cariño, abuelo Garland. Releí la carta 2 veces, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. El abuelo siempre había creído en mí más que nadie, e incluso muerto, había encontrado la forma de apoyarme. Cuando Otis regresó, ya me había secado los ojos y había vuelto a meter la carta en el sobre. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, pregunté. Legalmente puedes declarar tus derechos de inmediato. Llama al Consejo de Administración y declara un cambio de gestión. Como accionista mayoritario, tienes todo el derecho. Pensé en ello. Imaginé la cara de mi madre cuando se enterara de que yo, y no ella, controlaba la empresa. La sorpresa de mi padre. El shock del tío Adrian. ¿Y si aún no quiero decírselo a nadie? Otis asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Entonces lo mantendremos en secreto. Desde el punto de vista legal, todo está en orden. En cualquier momento puedes revelar la verdad. Miré el certificado. Era extraño cómo un simple trozo de papel podía cambiar toda mi vida. Lo pensaré, dije finalmente. Necesito algo de tiempo. Por supuesto. Otis me entregó una carpeta. Aquí tienes copias de todos los documentos. Guardaré los originales en la caja fuerte. Salí del despacho con una carpeta pesada y pensamientos aún más pesados. ¿Qué hacer con este poder inesperado? ¿Hacer valer inmediatamente mis derechos y poner a la familia en su sitio? ¿O intentar demostrar mi valía de otra manera y dejar la participación mayoritaria como última baza? Conduje hasta casa completamente postrado. Mi pequeña casa en las afueras de Crawfordsville me recibió con el silencio habitual. Tiré la carpeta sobre la mesa de la cocina y me serví un vaso de vino. Sentada junto a la ventana, observé la puesta de sol y pensé en el futuro. Mañana iría a trabajar como siempre. Fingiría que nada había cambiado. Pero en mi interior, algo había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo la hija del jefe. Era la dueña de Holloway Glass, y tarde o temprano el mundo se enteraría. A la mañana siguiente, llegué al trabajo antes de lo habitual. Quería estar sola en la oficina, acostumbrándome a este nuevo conocimiento.
Subí a la tercera planta y me detuve frente al despacho del abuelo. Nunca me había atrevido a entrar sin él. Ahora giré el pomo con cautela. La habitación parecía intacta. Un escritorio de roble macizo, estanterías con libros y muestras de cristal, un gran ventanal con vistas a los talleres de producción. Pasé la mano por el respaldo de su silla y me lo imaginé sentado allí, tomando decisiones importantes. «No te defraudaré, abuelo», le susurré. A lo largo del día, observé la empresa con nuevos ojos. El modo en que mi madre reprendía duramente al diseñador por un pequeño error. El modo en que mi padre evitaba cuidadosamente los conflictos, asintiendo a todo lo que le decían. El tío Adrian flirteando con su nueva secretaria en lugar de hacer negocios. A la hora de comer, entré en la sala de producción. Aquí, entre el ruido de las máquinas y el calor de los hornos, siempre me sentía más cerca del corazón de la empresa. Los trabajadores me conocían desde la infancia y me saludaban más amistosamente que el personal de oficina. «Señorita Iris», me llamó Hugh, un soplador de vidrio veterano que había trabajado con mi abuelo. Hacía tiempo que no la veía por el taller. «Mucho trabajo en la oficina». Me acerqué a su puesto. «¿Qué hay de nuevo, Hugh?» Miró a su alrededor y bajó la voz. «No todo va sobre ruedas, la verdad. El nuevo equipo que encargó tu tío no para de averiarse, y hay que esperar semanas para conseguir piezas de repuesto». Fruncí el ceño. ¿Por qué no me había enterado? «Hemos estado enviando informes arriba». Hugh se encogió de hombros. «Pero el señor Adrian dijo que no sabíamos cómo manejarlo. Es típico de un tío comprar equipos baratos y luego culpar a los trabajadores de los problemas. Veré lo que puedo hacer», prometí. De vuelta a la oficina, empecé a rebuscar en los registros de compras. Como sospechaba, mi tío había elegido a la oferta más baja, a pesar de su dudosa reputación. Y eso a pesar de que yo había hecho un informe detallado sobre fabricantes de equipos fiables hacía 6 meses. Esbocé rápidamente un plan para resolver el problema y fui a ver a mi padre. Estaba sentado en su despacho, hojeando distraídamente unos papeles. «Papá, tengo una propuesta para mejorar el trabajo del taller de producción». Me miró cansado. «Iris, cariño, no es un buen momento. Estamos teniendo problemas con la nueva línea de luces». «De eso quiero hablar», le expuse mi plan. «El equipo que encargó el tío Adrian sigue averiándose. Tengo los contactos de un proveedor fiable que puede proporcionarnos repuestos de calidad lo antes posible». Papá miró el documento y suspiró. «Es una solución cara, Iris, pero se amortizará en cuestión de meses. Mira los cálculos». Pasé la página. «Con el tiempo de inactividad por averías y el retraso en la entrega de piezas de repuesto, estamos perdiendo mucho más que eso». «¿Hablaste de esto con tu madre?» «Primero acudí a ti. Al fin y al cabo eres el director general». Sonrió débilmente. «De acuerdo, tendré en cuenta tu oferta. Pero no prometo nada». Sabía que eso era lo máximo que podía esperar. Mi padre siempre consultaría cualquier decisión seria con mi madre, y seguramente ella encontraría una razón para negarse. Y así fue. Al día siguiente, mi padre me devolvió mi plan con una nota. «Roxy cree que no es el momento de hacer gastos adicionales. Sigamos con el equipo actual». Arrugué la nota y la tiré a la cesta. Nada había cambiado. Incluso con una participación de control en mi bolsillo, seguía sin poder cambiar nada. Por la noche, llamé a Sora y le conté lo de la herencia de mi abuelo, omitiendo los detalles de mis intentos fallidos de cambiar la situación. «Debes reclamar tus derechos inmediatamente», exclamó. «Imagínate la cara de tu madre». «No es tan sencillo», objeté. «Si diera un golpe de estado ahora, podría perjudicar a la empresa. Tenemos que ser prudentes». «¿Cuánto tiempo vas a esperar?». Buena pregunta. Ni yo mismo sabía la respuesta. En las semanas siguientes, intenté varias veces más proponer cambios en la empresa. Desarrollé un plan para entrar en nuevos mercados, sugerí modernizar el sistema contable, incluso hice un prototipo de un nuevo diseño de figuritas de cristal que podría atraer a un público más joven. Todas mis ideas fueron ignoradas, rechazadas o, en el caso del diseño, apropiadas por el tío Adrian, que lo presentó como su propio diseño y obtuvo la aprobación de la junta. Podía sentir cómo crecían mi rabia y frustración internas. El interés mayoritario estaba en la caja fuerte de casa, pero yo seguía dudando en utilizarla. Quería que mi familia reconociera mi valor sin coacciones.
Quería demostrar que merecía un puesto en la empresa, no por derecho de nacimiento o herencia, sino en virtud de mis capacidades. Pero cada día estaba más claro que eso no iba a ocurrir. Roxy Holloway nunca me vería más que como una hija demasiado blanda. Mi padre nunca se pondría de mi lado contra mi madre, y el tío Adrian seguirá aprovechándose de mis ideas. El cristal no tolera la falsedad. O está claro o está roto. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza cada vez con más frecuencia. Tal vez había llegado el momento de romper ese cristal de mentiras y fingimientos que rodeaba a nuestra familia y a nuestra empresa. Pero yo aún no estaba preparado. Todavía no. Todavía no. La primavera en Crawfordsville había sido inusualmente fría. Un viento gélido soplaba por las calles, metiéndose bajo mi ropa y haciendo que me encogiera incluso dentro de casa. Desde hacía 2 semanas llegaba a la oficina de Holloway Glass antes que los demás, y me iba más tarde que la mayoría del personal. He estado trabajando en un nuevo proyecto, una gama de joyas de cristal que incorporan elementos de materiales reciclados. La sostenibilidad está de moda y vi un gran potencial en este campo. Hice un amplio estudio de mercado, elaboré bocetos, calculé costes y beneficios potenciales. Sentí que esta vez no podían ignorarme. La idea era demasiado buena. Aquella mañana entré en el despacho de mi madre sin haber llamado antes, algo poco habitual en mí. Roxy estaba sentada en su mesa, perfectamente ordenada, revisando unos papeles. «Tienes 5 minutos», dijo sin levantar la vista. Le puse delante la carpeta del proyecto. «Quiero presentar una nueva línea de productos. Joyas de vidrio ecológicas con materiales reciclados. Los estudios muestran una creciente demanda de este tipo de productos, sobre todo entre los millennials». Madre hojeó perezosamente algunas páginas. «¿Y de dónde vas a sacar esos materiales reciclados?» «Ya me he puesto en contacto con varias empresas de reciclaje», respondí con entusiasmo mal disimulado. «Están dispuestas a suministrarnos materiales a precios favorables a cambio de que los mencionemos en las campañas de marketing. ¿No cree que mezclar vidrio Holloway de primera calidad con basura no es una buena idea?», suspiré. Debería haberme esperado esa reacción. «No es basura, mamá. Son materiales cuidadosamente seleccionados y reciclados. Mira las muestras». Saqué una cajita de prototipos del bolso. Roxy echó un vistazo a las joyas. «No veo nada especial. Pero son un 30% más baratas de producir y tienen mayores márgenes». Pasé la página con los cálculos. «Beneficios potenciales en el primer año». «Iris», me interrumpió mi madre, cerrando la carpeta. «Agradezco tu celo, pero Holloway Glass es una marca premium con medio siglo de historia. No vamos a arriesgar nuestra reputación por una tendencia de moda». «No es solo una moda», intenté decir con calma, aunque se me revolvían las entrañas. «Es el futuro del mercado. Si no nos adaptamos, nos quedaremos atrás. Creo que sé mejor lo que necesita la empresa». Su tono no dejaba lugar a discusión. «Por cierto, tu informe del primer trimestre contiene errores. Arréglalos para mañana». Cogí la carpeta y salí del despacho, sintiendo que las uñas se me clavaban en las palmas de las manos. Sabía que no había errores en el informe. Mi madre solo quería humillarme, recordarme cuál era mi lugar. Me encontré con el tío Adrian en el pasillo. Me echó una mirada evaluadora y sonrió satisfecho. «¿Otro rechazo?». Su voz resumaba falsa simpatía. «No es asunto tuyo», le respondí. Sí, somos maleducados», sacudió la cabeza. «Sabes, Iris, tu problema es que no entiendes cómo funcionan los negocios de verdad. Aquí no solo importan las ideas, sino quién las presenta. ¿Quieres decir que es más importante robar la idea de otro que crear una propia?». Su sonrisa se hizo más amplia. «Prefiero el término WTL. Yo desarrollo ideas hasta el punto en que pueden dar dinero». Me dio una palmada en el hombro y se dirigió hacia el despacho de su madre silbando una melodía. Por la noche se lo conté todo a Zora. Estábamos sentados en el puente viejo y yo daba vueltas a una taza de café frío entre las manos. «¿Por qué sigues sin hablarme de tu paquete de control?», preguntó frunciendo el ceño. «Podrías haberles puesto en su sitio hace mucho tiempo». «Quiero que me reconozcan sin coacciones», respondí cansada. «Quiero que vean mi valor, que no se sometan solo por las acciones».
Por lo visto, eso no va a ocurrir. Sora se reclinó en su silla. Nunca cambiarán, Iris. La gente así no cambia. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí aún tenía esperanzas. 2 semanas después, ocurrió lo que más temía. En una reunión ordinaria de la Junta, el tío Adrian presentó un concepto revolucionario de cristalería sostenible con materiales reciclados. Mi concepto, hasta el último detalle. Me senté como en un sopor mientras le escuchaba describir todas las ventajas de este enfoque, las mismas de las que le había hablado a mi madre. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en aplausos. «¡Genio, Adrian!», exclamó mi madre, y por primera vez vi auténtica admiración en sus ojos. Esta es exactamente la dirección que debemos tomar para ampliar el mercado. No pude soportarlo más y me puse en pie. Este es mi concepto. Mi voz temblaba de rabia. Se lo presenté a mi madre hace 15 días y lo rechazó. ¿Y ahora todos aplaudís la misma idea, solo que de boca de vuestro tío? Se hizo el silencio en la habitación. Madre se volvió lentamente hacia mí. Iris, tu concepto era tosco e inacabado. Adrian añadió proveedores específicos, estrategia de marketing, cálculos. Todo estaba en mi presentación. Cogí la carpeta de mi tío de la mesa y la hojeé. Es una copia exacta. Hasta los diagramas son iguales. Iris, cálmate, intervino papá. Seguro que es solo una coincidencia. ¿Coincidencia?, me reí amargamente. Papá, ¿de verdad te lo crees? ¿O es que no quieres ver la verdad? El tío Adrian extendió las manos con una mirada de inocencia insultada. Llevo meses trabajando en este concepto. Si has tenido pensamientos parecidos, solo demuestra que es una idea que merece la pena. Mentiroso, dije apretando los dientes. ¡Basta ya! La voz de mi madre sonó como un látigo. Iris, estás siendo poco profesional e inapropiada. Si no puedes controlar tus emociones, no perteneces a esta reunión. No pertenezco a esta empresa, ¿verdad? La miré directamente a los fríos ojos. ¿Por qué veo lo que está pasando? ¿Por qué no quiero aguantar mentiras y robo de ideas? Vete y cálmate. Su voz era tranquila, pero se podía oír el acero que contenía. Eché un vistazo a la habitación. Nadie me miraba a los ojos, ni mi padre ni los demás miembros del consejo. Solo tío Adrian sonreía, disfrutando del espectáculo. Salí dando un sonoro portazo. Después de la reunión, mi padre me encontró en mi despacho. Parecía cansado y envejecido. Iris, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo dejas que el tío Adrian me robe mis ideas? ¿O sobre cómo mi madre destruye todo lo que intento proponer? Suspiró y se sentó frente a mí. Mira, sé que ahora estás enfadado, pero una empresa es una máquina compleja. A veces hay que llegar a compromisos. ¿Compromisos?, le interrumpí. Eso no es compromiso, papá. Es una traición. Estás dejando que me traten como si no fuera nada. No es eso, se frotó las sienes. Es que a veces hay que seguir las reglas. ¿Las reglas de quién? ¿Las de mamá? ¿Las del tío? ¿Y mis reglas? ¿O las reglas del abuelo que construyó esta empresa? Al oír hablar del abuelo, mi padre se estremeció. Garland siempre supo lo que hacía, dijo en voz baja. A veces pienso que se equivocó al dejarnos la empresa a nosotros. Miré a mi padre con atención. ¿Sabía que la participación mayoritaria pertenecía realmente a mi abuelo? ¿Se daba cuenta de que ahora era mío? Papá, comencé con cautela. ¿Qué harías si descubrieras que el abuelo había dejado la empresa a otra persona que no fuerais tú y mamá? Sonrió con tristeza. No cambiaría nada. La empresa nos pertenece y tenemos que hacer todo lo posible para que prospere. ¿Aunque eso signifique perder a tu propia hija? No contestó, solo desvió la mirada. En ese momento me di cuenta de que nunca podría contar con su apoyo. Al día siguiente, mi madre me citó en su despacho. Mi padre y mi tío Adrian ya estaban en el estudio. Enseguida supe que aquello no presagiaba nada bueno. «Siéntate», dijo mi madre secamente, señalando una silla. Me senté en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Después del incidente de anoche, comenzó, tu padre, tu tío y yo hablamos largo y tendido sobre la situación, y hemos llegado a la conclusión de que tu presencia continuada en la empresa es inapropiada. Esperaba algo así,
pero sentí que el suelo se me escapaba de debajo de los pies. ¿Me están despidiendo? Prefiero el término summers, intervino el tío Adrian. Está claro que Holloway Glass no es el lugar adecuado para que desarrolles tu potencial. Desvié la mirada hacia mi padre. Miraba hacia otro lado, evitando mis ojos. ¿Estás de acuerdo, papá? Iris, dijo en voz baja. Quizás sea lo mejor. Puedes encontrarte a ti misma en otro lugar, sin la presión del negocio familiar. ¿Sin presiones? Sonreí con amargura. O sin que yo te recuerde que estás traicionando el legado de tu abuelo. No seas dramática, me cortó mi madre. Es una decisión empresarial nada más. Tendrás una indemnización decente. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pregunté, sintiendo que una fría rabia crecía en mi interior. Eres joven y tienes estudios, se encogió de hombros mi madre. Hay muchas empresas en Indianápolis que estarían encantadas de contratarte. Miré a aquellas personas, a mi familia, y no las reconocí, o tal vez estaba viendo por fin a los verdaderos. Lo entiendo, dije despacio, poniéndome en pie. ¿Cuándo quieres que me vaya? Hay que limpiar tu mesa hoy mismo, dijo mi madre. El Departamento de Recursos Humanos ya había preparado todo el papeleo. Asentí y me dirigí a la puerta. En el umbral me di la vuelta. ¿Sabes lo que decía mi abuelo? El cristal no tolera la falsedad, o está claro o está roto. Hoy has roto muchas cosas. Me fui sin esperar respuesta. No tardé mucho en hacer la maleta, unas cuantas fotos personales, un cuaderno con notas, una taza con el logotipo de la universidad. Todo lo relacionado con el trabajo, incluidas mis ideas y proyectos, decidí dejarlo atrás. Que el tío Adrian siguiera robándomelas, pronto no importaría. Cuando estaba metiendo las cosas en la caja, Hugh, el soplador de vidrio mayor, entró en el despacho. Su rostro arrugado expresaba auténtica simpatía. «Señorita Iris, he oído las noticias. No puedo creer que le hayan hecho esto». «Gracias, Hugh», sonreí débilmente. «Pero quizás sea mejor así». «Tu abuelo se enfadaría», el anciano negó con la cabeza. «Siempre decía que eras el futuro de Holloway Glass. Dijo muchas cosas». Cogí la caja. «Pero eso ya no importa». «Sí importa, señorita Iris». Hugh me puso la mano en el hombro. «Más de lo que imaginas». Asentí, conteniendo las lágrimas. Me despedí de los pocos miembros del personal que no temían acercarse y salí del edificio donde había pasado la mayor parte de mi vida. Sora vino a recogerme 15 minutos después de mi llamada. Recogió la caja en silencio, la metió en el asiento trasero de su camioneta y me abrazó con fuerza. «Vamos a mi casa», dijo. «Tengo whisky y un hombro sobre el que llorar». «Gracias». Subí al coche, sintiéndome extrañamente vacía. En el pequeño piso de Sora, repleto de recuerdos de sus viajes, por fin dejé salir mis emociones. Le conté todo con detalle, la última vez que robé una idea, la conversación con mi familia, el vergonzoso despido. «Lo pagarán». Sora me sirvió otro whisky. «Usarás tus acciones, ¿verdad?» Asentí tomando un sorbo del líquido hirviente. «Pero no de inmediato. Deja que piensen que han ganado, que se relajen». «¿La venganza se sirve fría?» Sora sonrió. «No se trata de venganza», sacudí la cabeza. «Se trata de justicia y del legado del abuelo». Al día siguiente llamé a Otis Crow y concerté una cita. El abogado ya sabía que me habían despedido. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña. «Lo siento, Iris», me dijo cuando entré en su despacho. «Tu abuelo no habría aprobado esta decisión. Por eso estoy aquí». Me senté frente a él. «He decidido utilizar la participación mayoritaria, pero quiero hacerlo espectacularmente». Otis enarcó una ceja. «¿A qué te refieres?» «La fiesta anual de la empresa Holloway Glass es dentro de 15 días». Me incliné hacia adelante. «Todos los empleados, socios y clientes estarán allí, el momento perfecto para anunciarlo». «Pero no te invitarán después de despedirte», señaló Otis. «Estaba seguro de que lo harían», dije. «Mi madre se preocupa demasiado por su reputación. Si la exija no apareciera en la fiesta de empresa, se plantearían preguntas». «Entonces, ¿qué piensas hacer?» «Quiero preparar todos los documentos legales para un cambio inmediato de dirección. Así, cuando se haga el anuncio, ya tendré a mano toda la documentación necesaria». Otis se frotó la barbilla pensativo.
Se puede organizar, pero hay riesgos. Tu familia puede intentar impugnar tus derechos. ¿Por qué motivos? Le pregunté. Los documentos están en regla. El testamento de mi abuelo es claro. Por cualquier motivo, se encogió de hombros el abogado. Podrían alegar que Garland era incompetente para redactar los documentos, que le presionaron. A la larga no funcionará, pero podría causar problemas. Entonces también tenemos que prepararnos para eso, dije con firmeza. Reúne todas las pruebas de la capacidad del abuelo en el momento del traspaso de acciones. Certificados médicos, actas de reuniones, vídeos, si los hay. Lo haré, asintió Otis. ¿Y qué más? Quiero una auditoría completa de la empresa de los 3 últimos años. Quiero saberlo todo sobre las decisiones financieras que se tomaron sin mi conocimiento. Eso va a llevar tiempo y acceso a documentos que ahora mismo no tenemos. Aún tengo los códigos de acceso al sistema financiero. Le entregué un pendrive. Todo lo que puedas necesitar está aquí. Otis cogió el pendrive con cierta vacilación. Iris, ¿estás segura de que quieres seguir por este camino? Te llevará a un conflicto abierto con la familia. Ya han empezado ese conflicto, repliqué con firmeza. Voy a ponerle fin. Elaboramos un plan de acción detallado. Otis debía preparar todos los documentos legales para un cambio de gestión, realizar una auditoría preliminar y reunir pruebas de la legalidad de mi participación accionarial. Yo, por mi parte, debía actuar como si hubiera aceptado mi dimisión para bajar la guardia de la familia. ¿Y la invitación a la fiesta de empresa? Preguntó Otis cuando terminamos. ¿Estás seguro de que te invitarán? Si no, tendremos que buscar otra manera. Me encogí de hombros. Pero conozco a mi madre. Prefiere invitarme a mí que explicarle a todo el mundo por qué la hija del director general está ausente del principal acontecimiento del año. Durante la semana siguiente, mantuve un perfil bajo. Rechacé algunas llamadas de mi padre, diciendo que necesitaba tiempo. Empecé a mirar ofertas de trabajo en empresas de Indianápolis. Incluso fui a un par de entrevistas, todo por guardar las apariencias. Sabía que las noticias llegarían pronto a mi familia. Sora era la única que conocía mi verdadero plan. ¿Seguro que puedes hacerlo? Me preguntó mientras discutíamos los detalles en su casa. ¿Salir delante de todo el mundo y anunciar un golpe de estado? Sinceramente, no. Negué con la cabeza. Nunca me ha gustado hablar en público, pero no tengo elección. Siempre tienes elección, dijo Sora en voz baja. Puedes vender tus acciones y montar tu propio negocio. O puedes mudarte a otra ciudad y olvidarte de todo esto. ¿Y traicionar la confianza de mi abuelo? La miré a los ojos. Confiaba en mí para continuar su legado. No podía defraudarle. Sora me abrazó con fuerza. Entonces estaré a tu lado. Cuando les rompas el corazón, te apoyaré y aplaudiré. Como había previsto, la invitación a la fiesta de empresa llegó 10 días después de mi despido. Era oficial, en papel grueso con el logotipo de Holloway Glass en relieve. Impersonal, sin una sola línea escrita a mano. Querida Iris, a pesar de los recientes cambios en tu situación profesional, Holloway Glass seguirá siendo siempre tu familia. Estaremos encantados de verte en la fiesta corporativa anual de la empresa, el viernes 18 de mayo, a las 7 de la tarde en el Grand Hotel. Saludos cordiales, Roxy Holloway, directora financiera de Holloway Glass. La mañana del 18 de mayo era sorprendentemente clara. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas y dibujaba dibujos en el suelo de mi dormitorio. Me desperté antes que el despertador y me quedé mirando al techo durante un buen rato. Hoy todo iba a cambiar. Hoy dejaría de ser una marginada y me convertiría en lo que mi abuelo siempre había querido que fuera, la verdadera heredera de Holloway Glass. Extrañamente, sentí una calma inusual. Era como si todos mis miedos y dudas hubieran quedado atrás ayer. Me levanté, me duché y abrí el armario donde colgaba el vestido que había comprado para esta noche. Estricto, de color esmeralda oscuro, con pequeñas inserciones de cristal en la cintura. Simbólico, el cristal siempre ha formado parte de mi vida. Me pasé todo el día releyendo los documentos que Otis había preparado, el certificado de propiedad mayoritaria, la orden de cambio de gestión, una carta de mi abuelo que esperaba no tener que usar. Todo estaba listo.
A las 4 de la tarde, Sora llamó. «¿Cómo está el ánimo, futuro jefe?» «Extrañamente tranquilo», respondí. «Como si por fin estuviera haciendo lo que se supone que debo hacer». «Porque lo estás haciendo», dijo con orgullo en la voz. «¿Estás listo para demostrarles a estos snobs quién es el verdadero Holloway?» «No se trata de eso, Sora», sacudí la cabeza, aunque ella no podía verme. «Se trata de devolverle el alma a la empresa. De eso hablaba siempre el abuelo». Lo sé», tarareó. «Pero tienes que admitir que ver la cara de tu madre cuando anunciaras la noticia sería un bonito extra». No pude evitar sonreír. Sora siempre sabía cómo animar el ambiente. «¿Seguro que no quieres que te acompañe?», preguntó. «No, eso es algo que tengo que hacer sola», dije con firmeza. «Pero gracias por ofrecerte. Entonces nos veremos después con una botella de champán, o celebramos la victoria, o ahogamos nuestras penas». «Trato hecho». Colgué el teléfono y miré el reloj. Hora de prepararse. A las 6:30 ya estaba lista. El vestido me quedaba perfecto, llevaba el pelo recogido en un elegante moño y el maquillaje resaltaba mis ojos, pero sin estridencias. Saqué de la caja los pendientes con pequeños colgantes de cristal que me había regalado mi abuelo por mi 20º cumpleaños. «Para que siempre recuerdes de qué estás hecha», me había dicho entonces. Revisé mi bolso por última vez antes de salir. Papeles, pintalabios, teléfono. Respiré hondo y miré mi reflejo en el espejo. «Lo harás bien», susurré. «El abuelo creía en ti». El Gran Hotel era el edificio más lujoso de Crawfordsville, un antiguo edificio de estilo victoriano con columnas de mármol y arañas de cristal. El lugar perfecto para una fiesta corporativa anual de una empresa como Holloway Glass. Aparqué el coche y me quedé quieta un momento, reflexionando. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Saqué una petaca de whisky de la guantera, un pequeño talismán de Sora, y di un pequeño sorbo. El líquido me quemó la garganta, pero me ayudó a serenarme. Un portero uniformado se paró en la entrada del hotel y asintió cortésmente con la cabeza, abriendo la puerta delante de mí. Dentro ya había mucha gente. Los empleados con copas en la mano charlaban en grupos, sonaba música suave y los camareros se escurrían entre los clientes con bandejas de aperitivos. Cuando entré, sentí las miradas. Las conversaciones se apagaron y luego se reanudaron con renovado vigor. Algunos miembros del personal, con los que mantenía una buena relación, asentían afablemente. Otros apartaban cuidadosamente la mirada. Nadie sabía cómo comportarse con la hija deshonrada del jefe. «Señorita Holloway», se me acercó Hugh, el soplador de vidrio más antiguo. «Me alegro de verla por aquí». «Gracias, Hugh». Sonreí sinceramente. «¿Cómo van las cosas en la tienda?» «Igual que siempre», bajó la voz. «El equipo sigue funcionando mal y tu tío sigue acusándonos de no saber utilizarlo». Asentí con la cabeza. Esperaba que las cosas cambiaran pronto. Me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Quizá había algo en mi voz que le hizo reflexionar. Cogí una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y miré a mi alrededor. Mis padres y mi tío aún no habían aparecido. Probablemente estaban dando las últimas instrucciones al personal o charlando con clientes importantes en una sala aparte. Me llamó la atención un hombre alto con traje oscuro que estaba junto a la ventana. Otis Crow. Me hizo un discreto gesto con la cabeza y levantó ligeramente la copa. Le correspondí. Mi aliado estaba en su sitio. A las 7:30, las puertas del fondo del vestíbulo se abrieron y entraron mis padres y el tío Adrian, sonrientes y confiados. Mi madre llevaba un elegante vestido azul, mi padre un smoking clásico y mi tío un elegante traje gris con corbata morada. La imagen perfecta de una familia de éxito. Les vi saludar a sus invitados, aceptar las felicitaciones por un año lleno de éxitos, mi madre asintiendo con la cabeza y mi padre estrechando la mano con buen humor. El tío, como de costumbre, coqueteaba con todas las mujeres menores de 40 años. Al cabo de unos minutos, mi madre se fijó en mí. Su rostro se congeló un instante, luego le dijo algo a mi padre y se dirigieron hacia mí. «Iris», dijo mi madre con una sonrisa tensa, «me alegro de que hayas podido venir». «No me habría perdido este acontecimiento», respondí con calma.
Una tradición familiar, al fin y al cabo. Mi padre parecía incómodo, cambiando de un pie a otro. Tienes buen aspecto, dijo. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Avanzo, respondí con evasivas. Pero hoy no hablemos de eso. Supongo que la empresa ha tenido un buen año. Excepcional, confirmó mi madre con suficiencia. La nueva línea de productos ecológicos ha superado todas las expectativas. No pude resistirme a recordarle de quién había sido la idea. Enhorabuena, dije en su lugar. El abuelo estará encantado. Al oír hablar del abuelo, mi madre frunció ligeramente el ceño y mi padre me miró con extrañeza. Tenemos que dar la bienvenida a los demás invitados, dijo mamá. Siéntete como en casa. Se apartaron y yo bebí un sorbo de champán, observándolos. Con qué facilidad me habían apartado de sus vidas, como si yo no fuera más que un inconveniente temporal que ahora habían eliminado. Pasé la hora siguiente charlando con antiguos colegas, muchos de los cuales estaban realmente interesados en mi vida después de Holloway Glass. Intenté ser educado y no entrar en demasiados detalles, sabiendo que muy pronto las cosas cambiarían. A las 9 en punto, mi padre golpeó su vaso con el tenedor, llamando la atención de los invitados. La sala se fue calmando poco a poco. Todas las miradas se volvieron hacia el pequeño escenario en el que se encontraba mi padre, rodeado por su madre y su tío. Queridos amigos, colegas, socios, comenzó con su voz suave pero segura. Me complace daros la bienvenida a la celebración anual del éxito de Holloway Glass. Este año ha sido muy especial para nosotros. Escuché a mi padre hablar de los logros de la empresa, el récord de ventas, los nuevos clientes y la expansión. Cada palabra suya resonaba en mi cabeza en reuniones de negocios, en las que mis ideas eran rechazadas o apropiadas por otros. Y quiero dar las gracias en particular a mi hermano Adrian, continuó mi padre, cuya innovadora idea de una línea de productos respetuosos con el medio ambiente nos ha abierto un mercado totalmente nuevo. Mi tío inclinó modestamente la cabeza, aceptando los aplausos. Mis manos se cerraron en puños. Holloway Glass tiene un brillante futuro por delante. Mi padre levantó la copa. Propongo un brindis por nuestra empresa, por el legado de mi padre, Garland Holloway, y por todos vosotros que hacéis que ese legado cobre vida. Los invitados levantaron sus copas. Este era mi momento. Respiré hondo y me dirigí hacia el escenario. Algunas personas me miraron sorprendidas, pero nadie intentó detenerme. Tal vez pensaron que quería unirme al brindis familiar. Cuando subí al escenario, mi padre se cayó a medias. Mi madre se puso tensa y el tío Adrian enarcó una ceja, desconcertado. «¿Iris?», dijo confuso mi padre. «¿Qué haces?». «Quiero decir unas palabras, papá». Sonreí y le quité el micrófono de las manos. No se resistió, más por sorpresa que por acuerdo. Me volví hacia el público. Cientos de ojos me miraban con curiosidad. Vi a Otis, que asintió débilmente, y eso me dio ánimos. «Buenas noches a todos», comencé. Para los que no me conozcan o lo hayan olvidado, soy Iris Holloway, hija de Merle y Roxy, nieta de Garland Holloway, el fundador de la empresa. La sala se quedó en silencio, esperando a que continuara. Hasta hace poco trabajaba como contable para Holloway Glass, hasta que el consejo familiar decidió que mi presencia en la empresa era inapropiada. Vi a mi madre dar un paso adelante, con la clara intención de detenerme, pero mi padre levantó una mano. «No voy a aburrirles con los detalles de mi despido», continué. «Hoy estoy aquí para hablarles de mi legado, el mismo legado del que hablaba mi padre». Hice una pausa y miré alrededor de la sala. Todos escuchaban con intensa atención. Mi abuelo, Garland Holloway, construyó esta empresa desde cero. A partir de un pequeño taller, creó un negocio que enorgullece a Crawfordsville. Pero no se trata solo del negocio. Mi abuelo siempre decía que el cristal es una metáfora de la vida. Puede ser transparente y permitirte ver la verdad, o puede romperse y dejar solo fragmentos afilados. Saqué un sobre de papeles del bolso. Hacía 3 meses, tras la muerte de mi abuelo, había ocurrido algo que solo 2 personas conocían: el abogado de la familia, Otis Crow, y yo. Garland Holloway me había dado una participación mayoritaria en la empresa, el 51%. La sala estalló en gritos de asombro. Mi madre palideció,
Mi padre se quedó con la boca abierta y el tío Adrian rió nerviosamente. «¿Qué tontería es esta?», soltó. «Las acciones se repartieron entre tus padres y yo. Todo el mundo lo sabe». «Solo se repartieron el 49%, dije con calma y le entregué los documentos a mi padre. «Aquí tienes un certificado notarial de transferencia de acciones». El abuelo siempre se quedó con la participación mayoritaria, y antes de morir me la dio a mí. Mi padre cogió los papeles con manos temblorosas y empezó a leer. Mi madre se los arrebató y los miró rápidamente, con el rostro cada vez más tenso. «Es una falsificación», dijo al fin. «No puede ser verdad». «Sí que puede, señora Holloway», se oyó la voz de Otis, que ahora estaba cerca del escenario. «Preparé personalmente estos documentos por indicación de Garland. Son perfectamente legales y ejecutables». Tío Adrian arrebató los papeles a su madre y los revisó frenéticamente, como si buscara algún fallo. «Aunque sea cierto», apretó los dientes, «no puedes presentarte sin más y reclamar la empresa. Hay procedimientos, consejos de administración». «Ya existen todos los procedimientos legales necesarios», respondí. «A partir de ahora, soy el accionista mayoritario de Holloway Glass y tengo derecho a tomar decisiones clave sobre el futuro de la empresa». La sala zumbó. Vi las caras de asombro de los empleados, el desconcierto de los clientes, la curiosidad de los socios. Mi madre parecía dispuesta a matarme, mi padre parecía haber recibido un puñetazo en el pecho y mi tío Adrian parecía furioso. «No voy a iniciar una revolución», continué dirigiéndome a la multitud. «Holloway Glass es una empresa familiar con una rica historia y tradición, pero algunos cambios son necesarios». Me volví hacia mis padres y mi tío. A uno, Adrian Holloway ya no es el director técnico de la empresa. Su lugar lo ocupará Hugh Harrison, nuestro soplador de vidrio más veterano, con 30 años de experiencia. Mi tío se crispó como si le hubieran dado un puñetazo, pero no dijo nada. Segundo, se realizará una auditoría completa de todas las transacciones financieras de los últimos 3 años, especialmente las relacionadas con la compra de equipos. Ahora el tío parecía realmente asustado. Madre le lanzó una mirada suspicaz. Tercero, vamos a lanzar un programa para apoyar a los jóvenes diseñadores y volver a los principios que siempre defendió mi abuelo: calidad, innovación y respeto por las tradiciones de la fabricación de vidrio. Hice una pausa y miré directamente a los ojos de mi madre. «Una última cosa. Propongo que mis padres permanezcan en sus puestos, pero con un mandato modificado que discutiremos en los próximos días. Creo que juntos podemos conseguir que Holloway Glass vuelva al camino que vio mi abuelo». Mi madre me miró con una expresión ilegible. Mi padre parecía confuso, pero me pareció ver un destello de alivio en sus ojos. «Esto es indignante», dijo finalmente mi madre cogiendo el micrófono. «Estimados invitados, les pedimos disculpas por este desagradable incidente. Mi hija atraviesa un momento difícil tras su despido y, al parecer, ha decidido vengarse de una forma tan extraña. Los documentos de los que habla serán sin duda examinados y...» «Ya han sido comprobados, Roxy», la interrumpió Otis, subiendo al estrado. «Como abogado de la empresa, doy fe de su autenticidad. Y, por cierto, tengo otro documento que podría interesarte». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Una carta de Garland Holloway, dirigida a su familia, escrita una semana antes de su muerte. En ella explicaba su decisión de transferir el control de la empresa a Iris. Mi madre cogió el sobre y lo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba a medida que lo leía. De enfado a incredulidad, luego a conmoción y finalmente a algo parecido a la humildad. En silencio, entregó la carta a su padre, que la leyó con la misma expresión cambiante en el rostro. Cuando terminó, me dirigió una larga mirada en la que vi a la vez sorpresa y respeto, y quizá incluso orgullo. «Y, efectivamente, es la letra de papá», dijo en voz baja, volviéndose hacia su madre. «Y suena exactamente como él lo habría dicho». Tío Adrian cogió la carta y la recorrió con la mirada rápidamente. «No tiene sentido», exclamó. «El viejo estaba loco antes de morir. Lo impugnaremos ante los tribunales». «Pueden intentarlo», replicó Otis con calma. «Pero tenemos todos los informes médicos sobre la plena capacidad de Garland en el momento de los documentos, así como un vídeo del proceso de firma. Además,
Miró significativamente a su tío. La auditoría de la que hablaba Iris puede revelar algunos detalles interesantes de sus transacciones financieras. El tío palideció y guardó silencio. La sala había estado todo este tiempo observando con tensión el desarrollo del drama familiar. Sabía que tenía que calmar la situación. «Propongo continuar la celebración», dije por el micrófono. «Y resolveremos todos los asuntos de rutina en los próximos días. Hoy es el día de Holloway Glass, una empresa que ha sido y sigue siendo el orgullo de nuestra ciudad. He levantado mi copa. Por el futuro de Holloway Glass». Tras algunas vacilaciones, los invitados levantaron sus copas y repitieron el brindis. La música se reanudó y poco a poco el ambiente de la sala volvió a ser festivo, aunque por todas partes se oían murmullos y discusiones sobre lo que acababa de ocurrir. Bajé del escenario sintiendo que me temblaban las piernas. La adrenalina que me había mantenido en pie durante la actuación había empezado a disminuir y me sentía increíblemente cansada. Otis se me acercó enseguida. «Lo has hecho muy bien», me dijo en voz baja. «Garland habría estado orgulloso». «Gracias», sonreí débilmente. «¿Y ahora qué?» «Ahora empieza el verdadero trabajo», señaló con la cabeza a mis padres, que discutían intensamente en un rincón de la habitación. «No se rendirán así como así, sobre todo tu madre». «Lo sé», suspiré. «Pero tengo la ventaja de tener la verdad de mi parte». El personal empezó a acercarse a mí, algunos para felicitarme, otros para hacerme preguntas y otros simplemente por curiosidad. Intenté responder a todas cortés pero brevemente, consciente de que las verdaderas conversaciones estaban aún por llegar. Hugh Harrison se quedó de piedra cuando se enteró de su ascenso. «Señorita Iris, ¿está segura?», preguntó, jugueteando nerviosamente con su corbata. «Solo soy un soplador de vidrio, no un gerente». «Usted entiende de vidrio mejor que nadie en esta empresa», respondí. «Y la gestión se aprende. El abuelo siempre decía que eras el mejor artesano que conocía». El anciano endureció los hombros, con lágrimas en los ojos. «No le fallaré, y no fallaré a la memoria del señor Garland». A las 11 de la noche, la fiesta de empresa tocaba a su fin. Muchos de los invitados ya se habían marchado, así como los empleados de la empresa, que ahora me miraban con otros ojos, con respeto, con curiosidad y, lo que era especialmente agradable, con esperanza. El tío Adrian desapareció inmediatamente después de mi anuncio. Mi madre se mantuvo fría y distante, evitándome toda la tarde, pero mi padre, para mi sorpresa, se me acercó cuando estaba a punto de marcharme. «¿Puedo hablar contigo un momento?», me preguntó, y nos apartamos. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?». No había reproche en su voz, solo cansancio y curiosidad. «Quería que me reconocieras sin coacciones», respondí con sinceridad. «Quería que viera mi valor para la empresa, no porque posea acciones, sino porque tengo ideas y capacidades». Mi padre me miró durante un largo instante y luego asintió. «Realmente eres la hija de tu abuelo», dijo en voz baja. «Él habría aprobado lo que has hecho hoy. ¿Verdad, papá? ¿Lo apruebas?». Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. «No lo sé, Iris. Es complicado. Pero sí sé que tu abuelo nunca se equivocaba con la gente. Si él pensaba que tú debías hacerte cargo de la empresa, así debe ser. No quiero desanimarte ni a ti ni a mamá», dije. «Pero quiero que la empresa vuelva a sus raíces, a lo que siempre representó mi abuelo». «Lo entiendo», dijo papá sonriendo débilmente. «Danos tiempo, sobre todo a tu madre, fue un duro golpe para ella». «Por supuesto», asentí. «Hablaremos la semana que viene, oficialmente». Me abrazó con torpeza, por primera vez en mucho tiempo, y se alejó hacia mi madre, que lo esperaba a la salida con cara de impaciencia. Salí del hotel sintiéndome extrañamente ligera. Todo había salido mejor de lo que esperaba. Por supuesto, aún quedaban muchos retos por delante, pero el primer paso, el más difícil, ya estaba dado. Sora me esperaba en casa con la botella de champán prometida. «¿Qué tal?», preguntó abriendo la puerta. «¿Por tu cara, ha ido bien?». Mejor de lo que pensaba. Me desplomé en la silla, quitándome los zapatos de una patada. Madre furiosa, tío aterrorizado, padre angustiado. Pero la empresa ya es oficialmente mía. Brindo por un nuevo capítulo en la historia de Holloway Glass. Sora levantó su copa. Sonreí y chocé con la suya. «Por el legado de mi abuelo»,